Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Joseph Bill Salvatierra y yo les voy a dar estos pequeños, son pequeñas clases, ¿no? Que vamos a ir pasando los días sábados, donde vamos a ir resolviendo el tema de sus dudas y también exámenes pasados, ¿no? A pedido de algunos compañeros que me han contactado para que los pueda ayudar, ¿ya? A ver, para comentarles un poquito, yo he sido su auxiliar del ingeniero florero desde el 2013 hasta el 2017, ¿ya? Yo les voy a facilitar algunos exámenes pasados. Por ejemplo, tengo acá, ¿dónde está? Exámenes. Denme un ratito. Aquí está, ¿no? Tengo toda esta cantidad de exámenes desde el 2012 hasta el 2017 más que todo, ¿ya? Y también tengo los exámenes pasados del semestre pasado, del 1-2021, ¿ya? Entonces, ustedes tienen bastante material para que puedan estudiar y además que yo les voy a ir indicando más o menos cuáles son los tips, ¿no? Para que no tengan problemas en aprobar la materia, ¿ya? Entonces acá lo que yo les voy a pasar son bastantes exámenes pasados que están resueltos y se van a dar cuenta que hay ejercicios que el docente va repitiendo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es este de acá, el de transformar un número de una base dada hacia otra base, ¿no? Por ejemplo, este examen es del 2000, a ver, no sé, no dice, pero creo que era del 2016, creo. Y acá hay otro del 2013, un examen final, donde también entra lo mismo, ¿ya? Acá hay otro de la misma base, ¿no? Transformación de base 6 a otro de base 17, del 2013. Y acá tengo del semestre pasado que he resuelto algunos, ¿no? Algunas de las preguntas de los exámenes. Estos son los 4 exámenes del semestre pasado, ¿ya? Vamos a ver, vamos a revisar desde el primer parcial. Aquí está, ¿no? Entonces, más o menos así es su examen del ingeniero, ¿no? Les da 4 preguntas, por lo general siempre son 4 preguntas y cada uno vale 25, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que pregunta el docente, ¿no? Con el docente van a ver el tema de diagramas de flujo, el tema de pseudocódigo y el tema de diagrama Chapin, ¿no? O diagrama Nice-Schneiderman. Entonces, y también en lo que es la programación en Delphi. Entonces, pregunta de esos 4 puntos que les he mencionado, cualquiera, ¿no? Pero casi siempre les pregunta el tema del Delphi, pero algo sencillo, ¿no? Como lo que están viendo acá en el punto número 4, les va a dar una interfaz, como ven acá. La interfaz es cómo se va a ver su programa y solamente tienen que mencionar las partes de esta interfaz, ¿ya? Luego, el punto número 3, el que les había dicho que se repite en la mayoría de los exámenes, es convertir de una base hacia otra, ¿ya? Ahora, el punto 1 y 2 es diagrama de flujo y pseudocódigo. Ese era el primer parcial. Ya, ahorita solamente lo estoy mostrando, ¿no? Vamos a ir resolviendo en las clases eh, los exámenes que les estoy mostrando. ¿Ya? También tenemos el segundo parcial. El segundo parcial es netamente MATLAB. MATLAB y, o sea, comandos en MATLAB y la programación en MATLAB. ¿Ya? Por ejemplo, acá el inciso 1 y el inciso 2 son simplemente comandos en MATLAB y a partir del 3 y 4 ya son programas que están hechos en el MATLAB, ¿no? Encontrar el centro de gravedad de esta figura o el volumen del líquido de este tanque, ¿ya? Con cierto diámetro, con cierta longitud del tanque. Esos ya son más aplicados y las dos primeras son ya más de fórmula, ¿no? Más matemáticas se podría decir. En cuanto al examen final, es una combinación de ambos, ¿no? Entra pseudocódigo, diagrama de flujo, puede entrar Delphi y también entra MATLAB, ¿ya?
Entonces, como comentario, el segundo parcial es el más sencillo, ¿no? Es el más sencillo, porque simplemente son comandos y, y son fáciles de aprender. El primer parcial se puede decir que es un poquito complicado porque como yo creo que una mayoría tal vez no ha visto en el colegio el tema de programación, tal vez algunos particulares sí lo han visto, pero ese es más complicado, ¿ya? Entonces yo he preparado para Delphi y para MATLAB estos pequeños cuadernillos donde más o menos voy indicando a grandes rasgos, ¿no? Para qué sirve cada cosa del programa, del Delphi, qué operadores matemáticos, operadores lógicos necesitas para utilizar, ¿no? Algunos ejemplos, las estructuras if then else, que yo creo que lo van a ver con el docente, ¿no? He preparado eso y también para el tema de MATLAB, también he preparado un cuadernillo de MATLAB, ¿no? Que básicamente es una guía de todos los comandos que podrían utilizar ustedes, ¿no? Funciones en MATLAB, se me acusa una tangente, funciones tipo redondeo, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? Y empieza desde lo más básico, que es una variable y demás. Y tiene ejemplo, ¿no? Directamente, por ejemplo, para límites, tiene que para qué sirve la función, cómo utilizar y aplicar directamente el ejemplo. Entonces, y así hay una infinidad de ejercicios en el MATLAB, ¿ya? Entonces, este cuadernillo que he elaborado eh, está como para la materia, digamos, ¿no? Todo lo que van a requerir en la materia. Y también les puede servir para otras materias también, pero si ustedes tienen este cuadernillo, se imprimen o lo revisan, con todo esto van a poder tal vez aprobar su segundo parcial, ¿no? Además que en la parte final están los ejercicios más típicos que les pide el docente, ¿no? Y acá está explicado. Y, ¿no? Cada fila para qué sirve, ¿ya? Entonces también les voy a pasar, no hay problema. Entonces, vamos a empezar. Como es la clase número uno, yo les recomendaría que lean este librito, ¿no? Que es Algoritmos resueltos con diagramas de flujo y pseudocódigo, ¿ya? Es de Francisco Javier Pinales y César Eduardo Velázquez Amador. ¿Por qué les pido que lean este libro? Porque acá explica el tema de diagramas de flujo. Vamos a ir a su índice. Explica el tema de diagramas de flujo, pseudocódigo y el diagrama de Nice-Snyderman, ¿no? El diagrama de Chapin, ¿ya? Pero vamos a ir más adelante. Vamos a, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Acá tengo un diagrama de flujo. El mismo diagrama de flujo los resuelve con el diagrama de Nice-Snyderman y, si no me equivoco, también tiene el tema del pseudocódigo, ¿no? Fíjense, pseudocódigo, diagrama de flujo y diagrama de Chapin. Entonces, es un libro que sí les va a servir porque lo que ustedes tienen que aprender no solamente es el diagrama de flujo, tienen que aprender los tres, ¿ya? O sea, diagrama de flujo, pseudocódigo y Chapin. ¿Y por qué los tres? Porque a veces el docente puede ser que en su práctica o tal vez él haya hecho un diagrama de flujo y él mismo con datos cambiados les pida, pero les va a pedir como pseudocódigo o les va a pedir como diagrama de Chapin. Entonces, si ustedes saben, digamos, los tres, va a ser muy fácil que puedan convertir de uno a otro, ¿ya? Además que el docente les da práctica en Delphi y de las 10 prácticas que les da, puede ser que uno de esas les diga que lo hagan en diagrama de flujo, diagrama de Chapin o pseudocódigo, ¿ya? Entonces, esto, este librito, por favor, revísenlo. Acá también hay ejercicios de sueltos y también hay ejercicios propuestos en cada tema que va avanzando en este libro. Tiene ejercicios propuestos, ¿no? Fíjense, del 2.1 al 2.23, ¿no? 23 ejercicios propuestos en cada tema. Entonces, sí, les sirve bastante, ¿ya? Tal vez lo único malo de este libro que no, no está igual a lo que hace el docente. A ver, les explico en qué no está igual. Vamos inicialmente a la nomenclatura, ¿no? Lo primero que tienen que saber. Okay, ¿no? Esta es la nomenclatura que utiliza el libro, ¿ya? Este primero dice terminal inicio, ¿no?
Este terminal inicio es para cuando ustedes inician o terminan un programa. ¿Ya? Entonces vamos a un ratito al Paint y les voy a explicar. Entonces, cuando tú quieres hacer un programa, tienes que hacer 4 pasos. ¿Ya? Siempre tienes que iniciar tu programa. ¿Ya? Iniciar el programa. Paso número 2, datos de entrada. ¿Ya? Paso número 3, un proceso. ¿Ya? Paso número 4, mostrar los resultados. Y un paso número 5, fin del programa, ¿no? O no siempre programa, ¿no? Iniciar vamos a poner. Inicio y fin. ¿Ya? Entonces, estos 5 pasitos tienen que aprenderlo, ¿ya? Porque se aplica casi a cualquier tipo de ejercicio o cualquier ejercicio o cualquier tipo de problema, ¿ya? Cuando tú tienes un cierto problema o un cierto programa, lo que tú tienes que hacer es darle solución, ¿no? A ese problema que tienes. Entonces, lo primero va a ser el inicio, datos de entrada, proceso, mostrar resultados y fin. ¿Ya? Entonces, estos son los pasos que se debe seguir para resolver casi cualquier tipo de problema, ¿no? Un 90% de los problemas se va a resolver con estos 5 pasos, ¿ya? Ahora, cuando tú tienes un diagrama de flujo, necesitas saber cuál es la simbología, ¿ya? Entonces, como yo te he dicho que necesitas primeramente un inicio, en la simbología del diagrama de flujo, tú tienes acá un símbolo de inicio. Este símbolo que estás viendo es para iniciar y también para terminar o un símbolo de fin. Entonces, el 1, ¿sí? Sí, sí, estoy grabando, no te preocupes de eso. ¿Ya? Entonces, el punto número 1, que es el inicio, siempre va a ser con este símbolo, ¿ya? Con lo que estás viendo en pantalla, ¿no? Terminal de inicio. Ese es para inicio y es para fin. Ahora, para el tema de entrada de datos, fíjense, datos de entrada o entrada de datos, que es lo mismo, van a utilizar este de acá, ¿ya? Este segundo símbolo. Pero acá, fíjense, dice imprimir resultados. El docente no utiliza esta simbología de imprimir resultados, sino la entrada de datos para el docente es la misma que para la salida o mostrar resultados, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner esta simbología es para inicio, ¿ya? La misma simbología va a ser para fin, ¿ya? Entonces vamos a ponerlo acá abajito, ¿ya? Esta es la simbología para fin. Ahora, para datos de entrada o lectura de datos también es este, ¿ya? Le vamos a poner leer, ¿ya? Para un proceso, el proceso es las operaciones que vas a realizar, es este, ¿no? Es el para los procesos, que también está acá en el libro, proceso. Hasta ahí todo está lo mismo. ¿Y cuál es la única diferencia? Que para mostrar resultados, el libro utiliza una simbología diferente, pero el docente les enseña con esto, ¿no? Con escribir. Entonces, esta es la simbología que utiliza el docente, que es la misma de leer, pero acá en el libro está como imprimir resultados y tiene otra simbología. Entonces, es lo único que cambia, ¿ya? El libro les sirve, pero donde vean imprimir resultados, no utilizan esta simbología, sino utilicen la misma que utiliza el docente, ¿no? Que sería esta de acá, escribir. Ese. ¿Ya? Entonces, estas son las simbologías más comunes, pero también existen otras. Por ejemplo, esta de toma de decisión, ¿no? Este rombito. ¿Ya? Entonces, con estos 5 símbolos que ahorita acabamos de aprender, ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo para qué sirve. ¿Ya? Inicio, leer datos, proceso, escribir y fin. ¿Ya? Entonces vamos a empezar desde lo más sencillo y vamos a suponer que nos piden determinar la suma de dos números, ¿ya? A, B, ¿ya? Nos piden determinar
la suma de dos números y tenemos que hacerlo eso en diagrama de flujo. Entonces vamos a hacer el diagrama de flujo. ¿Cómo empezamos por el diagrama de flujo? Acá están los 5 pasos. Siempre empiezan por inicio. ¿Ya? Entonces ponemos inicio. Ahí está, ¿no? Inicio. Después, datos de entrada. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo la suma de dos números. Entonces, ¿cuál sería la fórmula para determinar la suma de dos números? Suma es igual al primer número, que sería A, más el segundo número, ¿no? Que sería B. Entonces, si yo quiero determinar la suma de dos números, tengo que sumar A más B. Pero, ¿qué necesito para determinar la suma? Necesito A y necesito B. Necesito saber cuánto vale A y cuánto vale B. Cuánto vale B. Entonces, esos van a ser mis datos de entrada. ¿Ya? Lo que yo necesito para determinar lo que me pide. Entonces, vamos a utilizar los datos de entrada, que sería leer A. Y si vas a leer dos valores, le tienes que poner una coma. ¿Ya? Entonces, ahorita estoy leyendo dos valores, A y B. ¿Ya? A y B. ¿Ya? Listo, ya tengo mis dos valores, A y B. ¿Para qué necesito hacer? El proceso. El proceso, por lo general, siempre es un cálculo de algo. ¿Ya? Casi siempre es calcular algo, ¿no? Una fórmula, digamos. Entonces, en este caso necesito determinar la suma. Entonces, la suma, ¿a qué es igual? La suma, hemos dicho que va a ser A más B. Esto es un proceso. Listo. ¿Qué más? Ya he calculado el resultado, ¿no? Lo que me pedía la suma de dos números ya lo he calculado. Entonces, ¿qué me hace falta? Tengo que mostrar ese resultado, ¿no? Entonces, para mostrar el resultado, ponemos escribir. ¿Escribir qué cosa? ¿Qué vamos a mostrar? ¿Qué hemos calculado? Hemos calculado la suma. ¿Y la suma en qué variable está? En S. Entonces, S. Y como estamos mostrando el resultado, lo hacemos con la misma simbología de leer. Y como ya hemos terminado, ponemos fin. ¿Ya? Algo que no tienen que olvidarse es que todos estos símbolos siempre tienen que estar unidos, no pueden estar sueltos, ¿no? El inicio con el símbolo de datos de entrada tiene que estar unido, con el proceso también tiene que estar unido y también con mostrar resultados y con el fin. ¿Ya? Entonces, ahorita este pequeño ejemplo es un ejemplo sencillo, pero donde estamos aplicando todos estos 5 pasos que les he mencionado. El inicio, leemos los datos de entrada, hacemos el proceso correspondiente, mostramos el resultado y colocamos fin. ¿Ya? Entonces esa es la secuencia. Inicio, leemos datos, procesamos, mostramos el resultado y termina el ejercicio o el programa. ¿Hay alguna consulta, pregunta? Buenas noches. Ya, mira, no es correcto eso, ¿no? Yo no comparto eso con el docente porque si tú tienes un programa, ¿ya? Aquí voy a hacer. Tienes un programa con esta interfaz, ¿ya? Así. Y acá dice programa para sumar dos números, ¿no? Y acá te va a decir ingrese la variable A, ingrese la variable B, ¿no? Y acá va a haber un botoncito que va a decir calcular. Y acá va a decir respuesta, ¿no? Entonces, tú vas a ingresar acá un número, digamos 1, y acá vas a poner otro número 4. Y como el programa lo único que hace es sumar dos números, le pones clic en calcular, te va a sumar 4 más 1. ¿Y qué te va a votar? Te tienen que votar 5, ¿no ve? Te tienen que votar las respuestas, o sea, la suma de los dos. No tienen que votarte 5, 1, 4. Solamente tienen que votarte el resultado, que sería en este caso la suma.
El docente sí, he visto que pone, ¿no? Digamos, S, A, B, ¿ya? Eso no está bien, ¿no? Solamente debería mostrar el resultado, que sería en este caso S. A y B no, pero como el docente es el que revisa el examen, entonces hay que ser nomás como él dice, ¿no? Hay que mostrar A y hay que mostrar B, ¿ya? Entonces háganlo nomás así como él dice. Ponen S, A y B, ¿ya? Entonces, ¿hay alguna consulta más, alguna pregunta más? ¿Cómo? ¿Puedes volver a repetir tu consulta, por favor? Ah, ya, no. El tema de edición lo vamos a ver ahorita, no te preocupes. Vamos a ir empezando desde lo más sencillito para que no todos entiendan, ¿no? Más o menos cómo empezar a hacer un pequeño programa. ¿Cómo? Ya, la validación se llama prueba de escritorio, ¿ya? A ver, lo pondremos como prueba de escritorio, ¿ya? Vamos a hacerlo acá, ¿ya? Entonces, la prueba de escritorio lo van a hacer así, mira. Vamos a poner acá, prueba de escritorio, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste la prueba de escritorio? Tienen que poner acá en la primera fila todas las variables que tienen en su programa, ¿ya? Entonces, ¿cuál van a ser las variables que tienen en su programa? ¿Ya? Un sentido, por favor. Ya, ahora sí, perdón, una disculpa, ¿ya? Continuemos. Entonces, les decía, ¿no? La prueba de escritorio, eh, ¿cómo lo van a hacer? Agarran una línea netamente horizontal y encima de la línea tienen que ir poniendo lo que son las variables que tienen en su ejercicio, ¿ya? Entonces, las variables van a ser estas letras que estamos poniendo acá. Entonces, acá si se fijan en nuestro ejercicio tenemos A, tenemos B, tenemos S. Esas son las tres variables que tenemos en nuestro ejercicio. Entonces, empezamos a poner acá la primera variable, ¿no? Digamos A. Un poquito más a la derecha, B. Un poco más a la derecha, S, ¿no? Y cada variable tiene que estar separado por una vertical, ¿ya? Si tuvieran más variables, entonces van a ir poniendo hacia la derecha, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace la prueba de escritorio? Simplemente tú tienes que seguir esta secuencia, ¿no? Empezar por el inicio, acá, luego ir al siguiente paso que sería leer, luego ir al proceso, luego ir a escribir y finalmente fin. Es simplemente reemplazar valores, reemplazar datos, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá. Dice inicio, leer A, B. Entonces, vienes acá, A,
le tienes que dar un valor. Te tienes que inventar un valor cualquiera, porque este ejercicio tiene que funcionar para cualquier valor de A y para cualquier valor de B. Entonces, supongamos que el valor de A es 10, ¿ya? Luego te dice leer B. Entonces, ¿cuánto va a valer B? Supongamos que vale 20, ¿ya? Entonces, A vale 10, B vale 20. Ya hemos hecho el proceso de leer, ¿no? O sea, ya hemos hecho el paso 2, digamos, de datos de entrada. Vamos al siguiente paso que sería el de proceso. Nos dice que S es igual a más B. Entonces, ¿cuánto es A más B? Acá tú puedes hacer 10 más 20 igual a 30. Puedes hacer eso. O directamente podrías poner el resultado. Ya, bueno, vamos a acercar un poquito esto. Ahí, ¿no? Puedes ponerlo así. 10 más 20 igual a 30. ¿Qué estás haciendo? Estás sumando simplemente A más B. O directamente ponerlo 30, ¿no? Ambos son válidos. Puedes ponerlo directamente 30 ahí. Igual es lo mismo. Y listo, ¿no? Luego acá dice escribir S. Entonces acá le vas a poner tal vez mostrar, ¿no? Mostrar o escribir, ¿no? También podrías ponerlo acá, escribir. ¿Y acá qué vas a escribir? S. ¿Y cuánto vale S? Vale 30, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa manera vas a hacer tu prueba de escritorio. El docente lo llama validar, ¿no? No lo llama como prueba de escritorio, pero es lo mismo. Validar para él es reemplazar valores en tu ejercicio y verificar que funcione. ¿Ya? Entonces, esta prueba de escritorio es muy importante porque cuando son ejercicios ya más complicados, más largos, a simple vista tú no te vas a dar cuenta si tu ejercicio está bien, pero cuando son sencillos como es en este caso, tú puedes ver, ¿no? Dice leer A, B, acá suma ambos valores, muestra el resultado y fin, y termina. A ver, les voy a mostrar yo de un examen pasado, por ejemplo, que ha sido muy largo, que a simple vista no van a entender para qué sirve, digamos. Ya ver dónde está. Un ratito. No, este es mucho más largo. No, ¿dónde está? Por ejemplo, este. ¿Ya? Nos dice leer o escribir un diagrama de flujo para convertir un número con base 16 a otro con base 4. Validar con un ejemplo, ¿no? Como le llama el docente. Entonces acá fíjense que dice leer n, acá inicializa e igual a 0, r igual a 0, f igual a 1, d igual a 0, i igual a 1, n diferente de 0 y fíjense hace varias cosas. Entonces tú acá, a simple vista, tú no sabes qué es lo que realmente hace este diagrama de flujo. No creo que alguno me pueda decir qué hace todo esto, ¿no? Si digamos no ve el enunciado, no sabe qué haría este diagrama de flujo. Entonces, ¿para qué se utiliza la prueba de escritorio? Uno, para ver qué hace tu programa y otro para verificar si está bien. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer nosotros de esta manera, ¿no? La prueba de escritorio. O que lo llama el docente validación. ¿Ya? Entonces, con este ejercicio que hemos hecho, vamos a resolver de acá, de los propuestos, ¿ya? De los resueltos, ¿no? Porque ya está resuelto, ¿no? Entonces eso ustedes lo van a revisar y lo van a ver cómo lo resuelto el libro, ¿ya? Pero vamos a hacerlo acá nosotros, de los propuestos, ¿ya? Yo creo que la mitad de la clase vamos a hacer esto que estoy haciendo y allá vamos a empezar con los exámenes pasados, ¿ya? Entonces, a ver, ¿ya? Fíjense, el 2.1 dice, realiza un diagrama de flujo y pseudocódigo que represente el algoritmo para obtener el área de un triángulo, ¿no? Luego dice una empresa importadora. A ver, haremos el 2.1, ¿no? Que está muy sencillo, pero igual. Haremos el 2.1. Vamos a arrasar todo esto.
y vamos a hacer este, ¿no? Realiza un diagrama de flujo y pseudocódigo. En nuestro caso solamente va a ser diagrama de flujo. Ya todavía no vamos a entrar al tema de pseudocódigo. Primeramente diagrama de flujo, solamente esto, ¿no? Que represente el algoritmo para resolver o para obtener el área de un triángulo. Como acá no me está especificando qué tipo de triángulo es, yo voy a asumir que es un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, un triángulo rectángulo es un medio de la base por altura, ¿no? El área. Entonces, como no me especifica, yo voy a asumir eso. Ya si me especifica ya el tipo de triángulo, entonces, dependiendo del tipo, vamos a poner acá su área, ¿ya? Pero yo voy a suponer que es triángulo rectángulo. Entonces, nuevamente, ¿qué datos de entrada yo requiero para poder determinar el área de este triángulo rectángulo? Entonces me fijo, pues, el área es igual a 0.5 base por altura. Entonces yo necesito la base, yo necesito la altura. Una vez que yo tenga base y altura, aplico la fórmula y obtengo el resultado. Entonces, hacemos eso. Listo. Entonces, empecemos. Nuevamente, inicio. Ya. Vamos a poner acá inicio, ¿no? Es nuestro paso número 1. Siempre que inician un programa le ponen inicio. Después, ¿qué seguía? La lectura de datos. Leer, ¿qué cosa? Base y altura, ¿no? Base y altura, ¿no? B, H. Una vez que tengamos ya la base y la altura, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer el proceso. ¿Cuál es el proceso? Simplemente calcular, ¿no? Esta formulita. El área es igual a 0,5 multiplicado por base y multiplicado por la altura. Ese es mi proceso. Una vez que ya tenga mi proceso, ¿qué tengo que hacer? Necesito mostrar el resultado, ¿no? Estamos aplicando esto que les había mencionado. Vamos a copiar acá, ¿no? Inicio, datos de entrada, proceso y mostrar el resultado. ¿Qué vamos a mostrar? Vamos a poner escribir. ¿Qué cosa? El área. ¿Qué más hay que mostrar? Lo que has leído, ¿no? Base y altura, como les indica el docente, ¿no? Base y altura. A es el resultado, base y altura es lo que has leído inicialmente. ¿Listo? Ahí termina mi ejercicio. No tengo que hacer nada más, he hallado lo que me ha pedido, lo he mostrado y puedo decir fin. ¿Ya? Entonces, este tipo de ejercicios se llama ejercicios o programas secuenciales, donde sigue una secuencia de pasos, ¿no? Y la secuencia es la misma. Inicio, leer datos, hacer un cierto proceso, mostrar el resultado y fin. Entonces, en el texto, estos propuestos, toditos, los 23 ejercicios son así, ¿no? Que te piden simplemente una secuencia de pasos. O sea, es leer datos, procesar, calcular una fórmula y mostrar el resultado. Es simplemente eso, toditos eso. Ahorita vamos a calcular uno de acá del último para que vean que toditos es lo mismo. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta de esto? Ya, si me ha consultado, vamos a hacer la prueba de escritorio. Ya, vamos a hacer de toditas la prueba de escritorio. Entonces venimos acá, ponemos una línea horizontal y empezamos a poner todas las variables que tenemos. Inicialmente b, luego tenemos otra variable h, luego necesitamos una variable a.
¿Ya? Luego podemos poner acá mostrar o escribir, ¿no? Escribir tal vez. Entonces, ese dicho lo van a separar con líneas verticales. Ahí y ahí. Entonces empezamos. Dice inicio. Listo, empezamos. Leer B y leer H. Entonces me invento un valor de B cualquiera. No sé, 4. Un valor de H cualquiera, 9. Un valor de área, ¿cuánto es? 0.5 de la base por la altura. 0.5 de 4 es 2 por 9, 18. ¿Ya? Entonces, A vale 18. Puedo ponerlo así o pueden hacer esto. 0.5 por 4 por 9 igual a 18. Es lo mismo. Hemos calculado A, ahora mostramos escribir A, B y H. Entonces, A cuánto valía? 18, B, B cuánto vale? 4, H cuánto vale? 9. Ahí está, estamos mostrando las tres variables, ¿no? A, B y H. Aquí creo que no había mostrado. Aquí no lo he mostrado, ¿no? Porque directamente era solamente mostrar S. ¿Ya? Pero aquí estamos haciendo ya como ha hecho el docente en clases, me imagino. ¿Ya? Entonces, de esta manera hemos resuelto este pequeño ejemplito. ¿Ya? A ver, veamos otro, tal vez un poquito más largo. Vamos al último. Fíjense, acá hay también ejercicios que van a parecer medio raros, ¿no? Fíjense, dice, realice un diagrama de flujo y pseudocódigo que represente el algoritmo para preparar un pastel, dice. Y fíjense, realice un diagrama de flujo y pseudocódigo que represente el algoritmo para confeccionar una prenda de vestir. ¿Ya? Entonces, tal vez uno se va a preguntar, ¿y cómo voy a hacer el ejercicio para esto o el ejercicio para este siguiente 2.18 que es de preparar un pastel? Entonces, con estos dos ejemplitos, ustedes se pueden dar cuenta que en programación no existe una única solución, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo hacer la solución de este ejercicio 2.1 de esta manera. Alguno de ustedes lo hace de otra manera distinta. Otro de otra manera muy distinta entre los otros dos anteriores. ¿Ya? Entonces en programación todos piensan diferente y pueden llegar al mismo resultado de maneras diferentes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué está el 2.17 y 2.18? Porque, por ejemplo, para preparar un pastel, todos pueden preparar un pastel de manera diferente, ¿no? Tal vez uno, no sé, va a ser un pastel de chocolate, un pastel de limón, un pastel, no sé, de cualquier sabor, ¿no? Tal vez le va a poner más harina, más huevos, menos huevos. Entonces la solución de ese ejercicio igual van a utilizar estos 5 pasos. O sea, va a haber un inicio, ¿ya? Van a poner inicio, datos de entrada. Para hacer un pastel, ustedes qué requieren, ¿no? ¿Qué insumos requieren para hacer el pastel? Requieren, no sé, harina, requieren huevos, no sé, pueden requerir leche, ¿no? Y otros insumos más. Entonces, sus datos de entrada van a ser esos insumos. ¿Ya? Van a leer, digamos, leer X cantidad de, no sé, X litros de leche, digamos, ¿no? X piezas de huevo, X kilos de harina. Entonces, esos van a ser los datos de entrada. El proceso, ¿qué va a ser el proceso? ¿Cuál es el proceso de preparado del pastel? ¿No? Entonces, en el proceso vas a poner primero, no sé, bato los huevos o pongo la harina, luego echo la leche y pongo los huevos y todo voy batiendo, ¿no? Es el proceso. Y al final pongo, no sé, al horno, es todo tu proceso. Y mostrar el resultado va a ser lo que has obtenido con todo ese proceso que has hecho, ¿no? Aquí en mostrar el resultado va a ser, eh, se muestra el pastel, ¿no? El pastel terminado, digamos. Y fin. Entonces, un programa es una secuencia de pasos ordenados para resolver un cierto problema. ¿Ya? Entonces, un programa
es para dar solución a un cierto problema. Generalmente un programa se ha hecho para dar solución a ciertos problemas repetitivos, ¿ya? Si tú necesitas determinar el área, por ejemplo, de 1000 triángulos, no vas a hacer este proceso en papel 1000 veces. No, tú lo automatizas esto en un programa donde solamente te pida B y te pida H, presionas un botón y ya te muestra el área. Entonces haces ese proceso más corto 1000 veces, ¿no? ¿Te va a usar tiempo? Sí, te va a usar tiempo. Entonces, para eso se ha inventado la programación, para que tú puedas optimizar tiempo, ¿no? Y eliminar, ¿no? Esos procesos repetitivos que hacías y que te hacían demorar bastante tiempo, ¿sí? Entonces, hagamos otro ejemplito. Vamos a ver de acá. Dime, ¿qué consulta tienes? Sí, es básicamente lo mismo. Por ejemplo, a ver, tú acá tienes un algoritmo, ¿ya? Y el algoritmo se puede representar de distintas maneras, ¿ya? Entonces tú lo puedes representar por un diagrama de flujo, ¿ya? Lo puedes representar por pseudocódigo, lo puedes representar por diagrama de Chapin, lo voy a poner, ¿ya? Entonces un algoritmo es como un programa, ¿no? Una secuencia de pasos, pero una vez que tengas el algoritmo, recién pasas a lo que es el programa en sí, ¿no? Pero para el programa, tú ya utilizas un lenguaje de programación, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahorita son algoritmos, una secuencia de pasos ordenados, y lo estamos representando en este caso mediante un diagrama de flujo. También lo puedes representar mediante un pseudocódigo o mediante un diagrama de Chapin. Entonces, estos tres, la manera en que tú se presentes el algoritmo, no importa, ¿ya? Porque es una idea del programa que tú quieres hacer. Una vez que tengas realizado bien el algoritmo en cualquiera de estos tres, recién pasas al programa. Y para el programa te va a pedir un lenguaje de programación, ¿ya? Y para el lenguaje de programación, pues ya tú tienes una infinidad de lenguajes de programación, ¿no? El que van a utilizar en la materia, ustedes es el Delphi 7, y para el segundo parcial van a utilizar el MATLAB, pero hay más, pues hay el C++, hay el C Sharp, hay el Visual Basic, hay el C Sharp, ahí está, ¿no? El punto .NET, hay ¿cómo se llama? El Python, o sea, hay un montón, ¿ya? Hay un montón, pero ustedes están o tienen que aprender, ¿no? Inicialmente el algoritmo. Cómo hacer un algoritmo, cómo hacer una secuencia de pasos para resolver un cierto problema. Si saben hacer algoritmo, fácilmente van a pasar a lo que son los lenguajes de programación. Y cuando ustedes ya están en el lenguaje de programación, aprenden uno, por ejemplo, si ustedes aprenden Delphi 7 de manera así consciente, aprender MATLAB, aprender C++, C Sharp, Python, otro, va a ser muy sencillo, ¿ya? Si saben alguno de estos, fácilmente se pueden pasar a otro, ¿ya? Por ejemplo, yo sí he aprendido Delphi 7, entonces yo sé programar en C Sharp, sé programar en Visual Basic, sé programar en Python, entonces pasar de uno a otro no ha sido complicado. Entonces, sabes uno, fácilmente aprendes el otro, el otro, el otro. Obviamente que van a cambiar ciertas cositas. Cambian, varían, pero el cambio no es mucho, es poquito, ¿no? Es mínimo el cambio. ¿Ya? Entonces, algoritmo lo puedes representar mediante estos tres: diagrama de flujo, pseudocódigo, Chapin. Una vez que tengas tu algoritmo, recién lo plasmas. Si quieres un programa en sí, necesitas saber el lenguaje de programación, cualquiera de estos, y con eso vas a hacer realidad lo que has pensado, ¿no? A ver, por ejemplo,
Yo les quiero mostrar un pequeño ejemplito que hice. No así para mí, ¿no? Así para... A ver, ¿dónde está? Mm, Programa de dosificación. Ya, esto sí para un amigo que se ha titulado con su tesis de asfaltos. Por ejemplo, es un programa que lo he elaborado en el Delphi, ¿no? Se puede hacer en cualquier otro programa, ¿no? Pero este es elaborado en el Delphi, ¿no? Es para estas dos personas que son unos amigos. Entonces es un programita donde tú tienes un botón de ingresar y salir, ¿no? Ingresa y acá tienes datos de entrada, ¿no? Agrega el cliente, laboratorio, diseño del hormigón, ¿no? Entonces en datos de entrada tú vas poniendo los datos de entrada del cliente, ¿no? Supervisor, operador, listo, se han registrado correctamente. Pones datos de entrada de tu hormigón, ¿no? Masa unitaria, o sea, varios parámetros. Puedes insertar imágenes, ahí te muestra una imagen, lo puedes calcular el asentamiento, calculas, en este caso, a ver qué ha pasado. No es válido el punto flotante. Ya, creo que acá el tema del decimal no está variando. Ahorita lo vamos a revisar eso. No, aquí puedes poner también el tipo de hormigón, ¿no? El 21. Volver a calcular. 1. Ahí está. Entonces sí, vas introduciendo varios parámetros, ¿no? Te puedo mostrando tablas, puedes seleccionar o puedes interpolar incluso. Tienes acá valores, puedes interpolar. Y al final de todo esto, lo que obtienes es un cierto resultado, es un informe, ¿no? Con todos los datos que has introducido y donde te da la dosificación, digamos, del hormigón en este caso, ¿no? Y eso lo puedes imprimir o lo puedes salir, ¿no? Digamos, salir, salir, salir. Entonces, todo eso les voy a mostrar para, para que vean esto. ¿Ya? Todo eso tiene un cierto código, ¿ya? Algunos dirán, pucha, tiene bastante código, pero el código que les voy a mostrar se repite bastante. Está trabajo project. Ya. View units. Vamos a mostrar todos estos. Ahí está. Entonces tiene toditos, todas estas líneas de código. Fíjense, todito esto. Todos estos son códigos que yo he hecho, ¿no? Para cada uno. Fíjense, todito esto. Y en cada unit hay diferente código, ¿no? Todito esto. ¿No? Todito esto. Todo esto, todo esto, todo esto. Y en cada uno hay diferente, ¿no? Entonces todos esos códigos yo lo he ido typeando uno por uno, ¿no? Masa unitaria seca, densidad específica del agregado, densidad del agua y demás. Todo eso se ha ido introduciendo uno por uno, ¿no? He hecho visibles algunos botones, ocultado algunos otros y así, ¿ya? De esa manera. Entonces, fíjense, simplemente son fórmulas, ¿no? Entonces, se puede hacer, ¿ya? Entonces, esto si pueden aprender en la materia fácilmente, ¿no? Obviamente que el docente no les va a enseñar mucho, que digamos, pero por su cuenta pueden aprender, ¿ya? Entonces, acá también están todos los formularios. Ahí está. Todas las ventanas. Fíjense, todos los que estábamos viendo así por pasitos, ahí están, ¿no? Las tablas, cálculo de asentamientos, datos de entrada, la primera pantallita que han visto, la última pantallita que les he mostrado, ¿no? Ahí está todito. Entonces, los programas son así, son pequeños formularios, o sea, son una infinidad de formularios y que tú vas ordenando, ¿no? Cuál mostrar cuando presiono un botón que muestre esto, que oculte el otro. Y simplemente son esos. Pasa otro, en el otro igual, ¿no? Presionas un botón, calcula algo, o te muestra otra ventana, o te muestra una imagen, y así. Entonces, ustedes pueden lograr eso, ¿sí?
Entonces sigamos. Creo que me desvío un poquito, pero vamos a seguir. Entonces, a ver, acá hagamos este 2.9. ¿Ya qué dice? No, uno que tenga datos. Mejor a ver. Aquí está. Haremos el 2.10. Dice, la Conagua es como Semapa en Cochabamba. Digamos, Semapa requiere determinar el pago que debe realizar una persona por el total de metros cúbicos que consume de agua. Realizar un diagrama de flujo que nos permita determinar ese pago, pues. Entonces, vamos a copiar el enunciado. ¿Ya? Entonces, entendamos el ejemplo que nos pide. Nos dice, la empresa Conagua requiere determinar el pago que debe realizar una persona por el total de metros cúbicos que consume de agua. ¿Ya? Determine ese pago. Pónganse en el lugar de esa persona. Digamos que ustedes viven solos y Semapa les cobra cada mes. Y aquí vamos a poner pago. ¿Y cómo hace para cobrarles con agua o Semapa? ¿Cómo hace esa empresa para cobrarles? ¿Cómo les cobra? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo te cobra? Esa empresa te va a cobrar por metro cúbico, ¿no? Dice. Determinar el pago que debe realizar una persona por el total de metros cúbicos que consume. Entonces, yo voy a gastar cierta cantidad, vamos a ponerle acá, cantidad, ¿ya? Cantidad de agua. Yo voy a gastar cierta cantidad de agua y por esa cierta cantidad de agua a mí me va a cobrar un cierto precio, ¿ya? Vamos a poner precio. Entonces, el pago de agua que yo tengo que realizar va a ser simplemente la multiplicación entre la cantidad de metros cúbicos que yo voy a consumir y por cada metro cúbico que consumo, la empresa me va a cobrar un X precio. ¿Ya? No sé, será, no sé, 5 pesos, 10 pesos, no sé. Por cada metro cúbico que consuma, me va a cobrar un cierto precio. Y con eso yo voy a determinar cuánto va a ser ese pago que me está pidiendo que determine. ¿Ya? Entonces, nuevamente leo, la Conagua se quiere determinar el pago que debe realizar una persona por el total de metros cúbicos que consume de agua. Realizar un diagrama de flujo que permita determinar ese pago. Entonces, ¿cómo determina el pago? Simplemente la cantidad de metros cúbicos que consumo y se multiplica por el precio que me cobra por metro cúbico. Y ese es el pago. ¿Ya? Entonces, sí, es sencillito. Entonces, control C. Y ahí está nuevamente. Entonces, ¿qué hago? Empezamos nuevamente con lo mismo. Inicio. Entonces, ¿qué necesito para poder determinar el pago? Necesito saber cuánto es la cantidad y cuánto es el precio. Entonces, ¿qué hago? Leo eso que no conozco. Leer cantidad, coma, y leer precio. ¿Ya? Entonces, voy a leer esos dos. Entonces, esos van a ser mis datos de entrada. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué más? Una vez que tengo mis datos de entrada, paso al proceso. El proceso les he dicho que es simplemente el cálculo, ¿no? En este caso del pago. Pago es igual a la cantidad multiplicado por el precio. Entonces, me voy a disculpar el pulso, pero es un rectángulo. Ya tengo calculado el proceso, ahora tengo que mostrar el resultado. Entonces, escribir. ¿Qué cosa? Cantidad, coma. Primero vamos a mostrar lo que hemos hallado. Pago. Pago, coma. Lo que hemos leído también, ¿no? Porque es lo que
muestra al docente. Cantidad, coma, precio. Listo. Ahí está. Y fin. Entonces, de esa manera hemos resuelto nuestro ejercicio, ¿ya? Algo que también me estaba olvidando de recomendarles es que si ustedes acá escriben cantidad y la primera letra es mayúscula, en todo su programa tienen que escribirlo de la misma manera. No vale que acá pongas cantidad con C mayúscula y acá cantidad con C minúscula. No, utilicen de la misma manera para todo, ¿ya? Porque algunos, digamos, utilizan acá, hacen cantidad con mayúscula, acá lo hacen con minúscula, acá nuevamente con mayúscula, ¿ya? Hay algunos lenguajes de programación que no te permiten hacer eso. Si tú defines o utilizas acá cantidad con mayúscula, tienes que utilizar lo mismo en todo tu programa de la misma manera porque si no te aparece errores. Entonces acostúmbrense a eso. Si acá está precio con la primera letra con mayúscula, en toditos tiene que ser lo mismo. Precio con P mayúscula al inicio. Lo mismo con el pago, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí está. Hagamos nuestra pruebita de escritorio. Vamos a poner prueba de escritorio. Listo. Entonces, la prueba de escritorio, hemos dicho que tenemos que poner todas las variables que tenemos en nuestro programa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos cantidad, tenemos precio, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos pago. Y por último, digamos, escribir o mostrar, ¿no? Ahí está. Precio, pago y escribir. Entonces empezamos. Inicio dice leer cantidad y precio. ¿Cuánto va a ser la cantidad? Me invento, ¿no? Digamos que van a ser 10 metros cúbicos. Y acá el precio, ¿cuánto es el precio? Digamos que me cobra, no sé, 5 bolivianos por metro cúbico. Entonces, ¿cuánto va a ser el pago? Entonces me dice que el pago es la cantidad, o sea, 10 multiplicado por el precio. Y eso me da 50. Entonces, ¿qué voy a mostrar? Voy a mostrar 50, ¿no? Estoy escribiendo pago 50, coma, la cantidad, ¿cuánto es? 10, coma, precio, ¿cuánto es? 5. Ahí está. Esa es mi prueba de escritorio para este pequeño ejemplo. Obviamente que acá si gustan ustedes pueden poner cantidad en metros cúbicos, ¿no? No sé, precio, digamos en bolivianos, ¿no? Pago, ya pueden ponerlo así si gustan. O si no, sin unidades no hay problema. ¿Alguna consulta, pregunta? Ya. Ya, entonces, estos ejercicios que son secuenciales son así, así sencillitos. Leen datos de entrada, proceso y muestran el resultado. Y fin. Así. Entonces, estos de acá que los he mencionado, todos son así, son igualitos. Y aquí está con porcentajes. Entonces, es lo mismo. ¿Ya? Yo pienso que con eso ya, con esos dos ejemplos, ya se entendió cómo podrían hacer cualquiera de estos. ¿Ya? Por ejemplo, este de acá, el último, dice, el Hotel Camo Arena requiere determinar lo que le debe cobrar a un huésped por su estancia en una de sus habitaciones. Entonces dice que tú has ido a un hotel y el dueño te dice o quiere saber cuánto te va a cobrar, ¿no? Entonces tú sabes que cuando vas a un alojamiento, hotel, a ti te cobran por noche. Te has quedado una noche, no sé, te cobran 200, 300. Te has quedado 2 noches, te van a cobrar el doble, ¿no? Te has quedado 3 noches, el triple. Entonces, dependiendo de la cantidad de días o noches que te hayas quedado, te van a cobrar más. Entonces, lo mismo. Para este caso del 2.23, a ver, si analizamos, me pide el cobro, ¿no? De acuerdo a su estancia en una de sus habitaciones.
Entonces, ese cobro, ¿a qué va a ser igual? Va a ser a la cantidad de noches, voy a poner, que te has quedado, multiplicado por el precio por noche, ¿no? Que te va a cobrar. Entonces, tú te has quedado 10 noches, lo multiplica por la cantidad de noche que te va a cobrar, digamos, 10 por 200, eso te va a dar 2000, ¿no? ¿Ve? Te va a cobrar 2000 bolivianos, el dueño de ese alojamiento, hotel, no sé. Entonces, nuevamente acá es un ejercicio secuencial. Lees, ¿qué vas a leer? Vas a leer la cantidad de noches que se ha quedado, vas a leer el precio que te va a cobrar por cada noche. El proceso va a ser esta fórmula, el cobro es igual a noches por el precio de la noche. Y lo que vas a mostrar es el cobro y noche y precio de noche, ¿no? Y termino y fin. Entonces, se pueden dar cuenta que toditos estos son secuenciales. Entonces, como esto yo pienso que se ha entendido, vamos a pasar al siguiente, ya que es un poquito más complicado, ¿no? Pero lo que ya se utiliza para toma de decisión. Vamos a, entonces, para toma de decisión, vamos a pasar a otro ejercicio. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando resolvemos algún tipo de problema, cuando hacemos algún tipo de programa, se nos presenta la necesidad de hacer una toma de decisión, ¿ya? Y en el diagrama de flujo, la toma de decisión se presenta por este zona. Toma de decisión. Entonces, cuando ustedes vean este rombito en el diagrama de flujo, significa toma de decisión. Este diagrama de flujo, este zombito, siempre tiene que tener tres, tres puntos, ya que vas a utilizar de los cuatro, ¿no? Tú te das cuenta acá que tu rombo tiene cuatro esquinas. Entonces, tú de las cuatro esquinas siempre vas a utilizar tres, ¿ya? La que siempre vas a utilizar va a ser esta, una, sí o sí, porque encima de esto va a estar un cierto código, como acá, fíjate, encima del rombo siempre hay algo. Y las otras dos, tú vas a elegir. Puedes elegir esta y esta. Puedes elegir esta y esta. Puedes elegir esta y esta. No importa, de las tres escoges tu dos. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere la toma de decisión? Dentro del rombo va a existir una condición. ¿Ya? La condición es una comparación que tú haces entre dos cosas o más. ¿Ya? Y cuando la condición sea verdadera, se va a ir por un camino de verdad. O se puede ir por un camino de falso. ¿Ya? Entonces, ya hemos dicho que siempre ingresa de arriba y puede irse por cualquiera de las tres esquinas, ¿no? Donde una va a ser la verdad y donde la otra va a ser el falso. El falso lo podría poner tal vez al lado izquierdo y no al lado derecho. Se puede. De las tres esquinas tú escoges dos. O bien sean las dos del medio, o una del medio y una de abajo, ¿no? Cualquiera de las dos del medio izquierdo, del medio derecho, no importa. ¿Ya? Entonces, a ver, con un ejemplito vamos a entender mejor esto. Cuando tú tienes tu nota, ¿no? Tienes una nota, supongamos de 60. Cuando tú tienes 60, significa que has aprobado, ¿no? Has aprobado. Pero si tú tienes una nota de, no sé, de 40, significa que has reprobado. Entonces, tú estás haciendo una toma de decisión para saber si has aprobado o has reprobado. Entonces, tu condición va a ser la comparación que tú vas a hacer. Tu condición sería en este caso de las notas. Si nota es mayor a 51, ¿ya? Esa va a ser tu condición, ¿no? Si la nota es mayor o igual a 51, ¿qué significa? Que tú has aprobado. Entonces yo acá puedo poner
de esta manera. O si no, de esta manera también. Así. Ahí. Y ahí. ¿No? Ahí está. Entonces, si tu nota es mayor o igual a 51, ¿qué pasa? ¿No? Es verdad, o sea, cumple esto. La condición es verdadera. ¿Qué pasa si la nota es mayor o igual a 51? Significa que tú has aprobado. ¿Y qué pasa si tu nota no cumple esta condición? La nota no es mayor que 51. Supongamos que la nota es 40. Entonces no cumple. ¿Qué pasa si no cumple? Va a aparecer un mensaje que diga reprobado. Entonces, esta toma de decisión te permite elegir dos caminos. Un camino de verdad o un camino de falso. ¿Ya? Entonces, verifica la condición. Si la condición es verdadera, se va por el camino de verdad. Y si la condición es falsa, se va por el camino de falso. Algunos libros, o tal vez el docente, no utiliza como verdad y falso, sino que lo maneja como sí y lo maneja como no. Es lo mismo. Si la condición es verdadera, se va por el camino de sí, o si no, se va por el camino de no. Es lo mismo. ¿Ya? Pueden manejarlo como gusto. Así con sí y no, o con verdad y falso. Creo que el docente manejaba así con sí, ¿no? Entonces lo manejaremos así. ¿Ya? Entonces de esa manera funciona la toma de decisión. Haces el zombo, dentro del zombo va la condición simplemente es una comparación que se hace entre dos o más cosas, y si esa comparación es verdad, se va por un camino, y si esa comparación es falsa, se va por el otro camino. ¿Ya? Entonces, analicemos este ejemplito. Me dice, este no, analicemos otro, a ver, porque este yo lo voy a hacer con, este analicemos, que es más sencillo. ¿Ya? Este ejemplo nos pide que determinemos si un número es positivo o negativo. ¿Ya? ¿Cómo yo sé si un número es positivo o negativo? ¿Ya? Entonces yo puedo decir que un número es positivo siempre y cuando sea mayor o igual a cero. Y si es menor o igual a cero, significa que es negativo. Entonces ahí ya voy a utilizar una toma de decisión. Nuevamente, hago inicio, leo el número que voy a analizar, aplico la toma de decisión y digo, si mi número es mayor o igual a cero, ¿no? Si esto es verdad, se va por el camino de verdad, ¿no? O por el camino de sí. ¿Qué pasa si el número es mayor o igual a cero? Entonces me muestra positivo. ¿Qué pasa si ese número no es mayor o igual a cero? Es menor a cero. Me muestra un mensaje que diga negativo, ¿no? Entonces ahí estamos utilizando la toma de decisión. En este caso, positivo y negativo se guardan en una variable r y al final se unen las dos y muestro el resultado, ¿no? Que sería r, ya sea positivo o negativo. Ya. ¿No? Y termina. Entonces acá hemos visto un pequeño ejemplito de la toma de decisión. Entonces vamos a hacer nosotros este mismo ejemplo, pero lo vamos a hacer más grande. ¿Ya? Este ejemplito, fíjense, nos pide determinar el mayor de dos números, ¿no? Pero yo lo voy a hacer con tres números, ¿ya? Para que vean cómo se hace. Acá está para dos números, pero yo lo voy a hacer para tres números, ¿ya? Entonces, con esto que hemos visto de la toma de decisión, me voy a plantear mi ejercicio y voy a decir determinar el diagrama de flujo para saber, o para, sí, para saber, ¿no? El mayor de tres números. Y vamos a poner A, B, C. Ahí está. Entonces, yo tengo tres números. Vamos a poner acá. A igual a, no sé, 3. B igual a, no sé, 9. Y C igual a 2, digamos. Entonces, ¿cómo yo determino cuál de los tres números es el mayor, ¿no? Si yo veo en pantalla,
visualmente yo sé que el mayor es 9, pero cuando tú le dices a una máquina, a la computadora, a algún programa que determine el mayor de los tres, esa máquina no tiene ojos, pues tú tienes que decirle de manera, o sea, mediante código, cómo determinar el mayor de estos tres números, ¿no? Tú que lo estás viendo y sabes qué números son, fácilmente te das cuenta que el mayor es 9, pero la máquina no va a saber. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar el mayor de los tres? Fácil. Lo que vamos a hacer es, vamos a decir que, o vamos a asumir que el primer valor, en este caso A, va a ser nuestro mayor, ¿ya? Mi mayor lo voy a simbolizar con may, ¿ya? Este va a ser mayor. Entonces yo voy a asumir que mi mayor va a ser el primer valor. Yo voy a asumir eso. Entonces digo, asumo que el primero es el mayor. Estoy asumiendo que el mayor es 3. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a comparar. ¿Cómo comparo? Voy a decir, si mm, el segundo número, en este caso B, si B es mayor que mayor, o sea, si B es mayor que A, ¿qué va a pasar? Si B es mayor que A, o sea, si este es mayor que 3, ¿qué va a pasar? Mi nuevo mayor va a ser B. Estoy comparando. Ahora, ¿qué pasa si B no es mayor que A? ¿No? Supongamos que esto había sido 1. O sea, si reemplazamos 1 es mayor que 3. No, no, B no es mayor que 3. Entonces, ¿qué pasa si no cumple? Que no haga nada. Entonces, nos pasamos al siguiente. Si el tercer número C es mayor que el mayor, entonces mi nuevo mayor es, ¿qué cosa? C. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo puedo determinar cuál es el mayor de los tres. Entonces, si hacemos rápidamente una validación, como lo llama el docente, reemplazando valorcitos, o mejoraremos el diagrama de flujo, luego hacemos la validación, ¿ya? Para no marearlos mucho. Entonces, empecemos. Hacemos siempre nuestro inicio. Ahí está. Después, ¿qué hacemos? Tenemos que leer los datos. Que vamos a leer los tres números, ¿no? Porque este programa tiene que funcionar para cualquier valor de A, cualquier valor de B y cualquier valor de C. Entonces, leer A, B y C. Entonces, ya he leído lo que son los tres valores, ¿no? Ya he leído A, ya he leído B, ya he leído C. Entonces, una vez que ya he leído los tres valores, voy a hacer el proceso. Voy a hacer el proceso. Y voy a asumir que mi primer valor es el mayor, ¿no? Entonces digo, mi mayor es A. A es mi mayor. Listo, ese es mi primer proceso. Entonces el proceso se guarda en los rectángulos. ¿Ya? Ahora voy a aplicar una toma de decisión, ¿no? ¿Cómo se hace la toma de decisión? Se hace con ese rombo, ¿no? Aquí vamos a poner toma de decisión, es la toma de decisión. Entonces aplico mi toma de decisión. Entonces, ¿qué es lo que voy a comparar? Voy a decir, si el segundo número, que es B, llega a ser mayor que el mayor que yo he asumido inicialmente, entonces significa que el mayor había sido ese B. Voy a poner eso. Mayor es igual a B. ¿Ya? Ahí está. Entonces, si B es mayor que mayor, aquí vamos a poner sí, significa que el mayor es B. Pero ¿qué pasa si B no había sido mayor
que este mayor que yo había asumido. Entonces acá vamos a poner no, ¿no? Un camino de no. Pero yo no quiero que haga nada. Entonces simplemente lo dejo así vacío. ¿No? Que se venga por aquí y que continúe, que no haga nada. Puedo dejarlo así vacío, ¿no? Que no haga nada. Listo. Ya he hecho la primera comparación. Ahora hago la segunda. La segunda, ¿cuál sería? La segunda es comparar ya el tercer número. El tercer número que C llega a ser mayor que mi mayor. Entonces, ¿qué significa eso? Que mi mayor es pues ese C, ese tercer número, ¿no? Y lo ponemos así. Entonces, sí. Pero ¿qué pasa si no cumple, ¿no? Que C no sea mayor que mi mayor. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente no va a hacer nada y va, no va a hacer nada. ¿Ya? Entonces, como ya no hay más números, ya hemos comparado los tres números, ¿qué hacemos? Simplemente mostramos el resultado. Entonces, ¿qué vamos a mostrar? Vamos a poner escribir. ¿Y qué tenemos que escribir? ¿Qué tenemos que mostrar? El mayor, ¿no? Pero el mayor está guardado en la variable my. Entonces, coma, hay que mostrar también lo que hemos leído, ¿no? A, B y C. Entonces, my, A, B, C. Listo. Eso muestro. Y fin. ¿Ya? Y fin. Ahí está. Ahí está. Entonces hagamos nuestra prueba de escritorio, ¿no? Para ver si realmente funciona nuestro diagrama de flujo. ¿Ya? Entonces siempre tienen que hacer su prueba de escritorio porque a veces ustedes piensan que está funcionando su programita o su diagrama de flujo, pero realmente no está funcionando. Entonces, una forma de verificar también es la prueba de escritorio. Entonces, ¿qué tienen que poner? Todas las variables que se utilizan en su programita, ¿no? En este caso, A, B, C. ¿Y qué más podrían poner acá? Estas condiciones, ¿ya? Fíjense, acá dice B mayor que my, C mayor que my. Pueden poner esas condiciones también. Entonces, acá vamos a poner my, de mayor, ¿no? ¿Qué más? B mayor que my. Y abajo está C mayor que my, ¿no? Nos hace falta un poquito de espacio. Ahí. Listo. ¿Qué más? A ver qué más nos falta. Escribir, ¿no? Escribir. Listo. Entonces separamos por una vertical todas esas variables. Listo. Ahí está. Entonces empezamos. Me dice leer A, B y C. Entonces utilicemos los valores del ejemplo, ¿no? 3, 9 y 2. Nos ponemos, ¿cuánto vale A? Vale 3. ¿Cuánto vale B? Vale 9. ¿Cuánto vale C? Vale 2. Listo. Entonces acá me dice leer ABC y ya está. My igual a. Entonces, ¿cuánto vale my? ¿Cuánto vale el mayor? Me dice que tengo que asumir que el mayor es A. Pero ¿cuánto es A? Es 3. Después me dice B es mayor que my. ¿Cuánto vale B? B vale 9. 9 es mayor que 3. Estoy reemplazando simplemente valores. 9 es mayor que 3. Sí, ¿no? Puedo poner acá un check. Sí, es verdad.
Entonces, como es verdad, acá me dice en el diagrama de flujo que el nuevo valor de my es b. Entonces, este 3 se anula y el nuevo valor de my es b. ¿Cuánto vale b? Vale 9. Entonces se anula el valor anterior y su nuevo valor es 9. Listo. Sigo bajando. Me dice c mayor que mayor. ¿Cuánto vale c? Me dice que vale 2. 2 es mayor que mayor. ¿Cuánto vale mayor? Dice que vale, fíjense acá en pantalla, 9. Entonces me está preguntando, ¿2 es mayor que 9? ¿Qué dicen? ¿2 es mayor que 9? No, no es mayor. Entonces se va por el camino de no. Fíjense, por el camino de no. ¿Y qué sigue? Dice escribir directamente, ¿no? Escribir. ¿Qué vamos a escribir? Vamos a escribir my. ¿Cuánto es el mayor? ¿Cuánto es el mayor? Fíjense. 9. ¿Qué más hay que escribir? A, B y C, ¿no? ¿A cuánto vale? 3. B vale 9. Y C vale 2. Ahí está. Pero lo que interesa ahorita es el mayor de los tres, ¿no? 9. Ahí está, me ha salido 9. Entonces, como ustedes pueden ver, este diagrama de flujo sí funciona para determinar eh, el mayor de tres números, ¿ya? Pero tal vez alguno dirá, pero no, solamente funciona para esos tres números que nos acabas de mostrar. No es así, vamos a hacer otra prueba con otros números, ¿ya? Entonces, nuevamente empezamos, decimos inicio, leer A. Digamos que este sea 7. Leer B, digamos que sea, no sé, 4. Y leer C, ahí va a estar el mayor, que sea 20. Esos van a ser mis números, ¿no? 7, 4 y 2. Ahí está. Entonces, leer ABC ya he leído, 7, 4 y 20. Luego me dice que mi mayor es A. ¿Cuánto es mi valor de A? Es 7. Entonces el valor de my es 7. Luego me dice B es mayor que mayor, o sea, B es 4. 4 es mayor que 7. ¿Qué dice? 4 es mayor que 7. No, no ven, no es mayor. Es una X. Y se viene por el camino de no y pasa a la siguiente verificación. Dice, C es mayor que mayor. Entonces, ¿cuánto vale C? Había sido 20. 20 es mayor que ¿cuánto? Que 7. ¿Qué dice? 20 es mayor que 7. Sí, ¿no? 20 sí había sido mayor que 7. Entonces entra aquí y me dice que el nuevo mayor es C. Entonces esto se tacha y el nuevo mayor es C. ¿C cuánto vale? 20. Listo. Estamos por acá, ¿no? Hemos asignado. Estamos, estamos acá. Estamos acá. Listo. Baja y muestro el resultado. Entonces, ¿qué voy a mostrar? Voy a mostrar el mayor. Y el mayor hemos dicho que está en la variable my, ¿no? Entonces, muestro el resultado de 20, ¿no? Y efectivamente, el mayor de los tres es 20. También tengo que mostrar A, que sería 7, B, que sería 4, y C, que sería 20. ¿Ya? Entonces, pueden notar que este ejercicio funciona para calcular el mayor de tres números cualesquiera. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? En este caso, como es mayor, solamente te va a hacer la comparación con el primero, ¿ya? Pero hagamos ese caso más. Bien, qué bien que has hecho tú esa pregunta. Vamos a hacer ese caso más, ¿ya? Donde los tres sean iguales, ¿ya? Para que no suceda eso, tendrías que... A ver, déjame un ratito. Ya, entonces acá vamos a hacer un tercer caso con
este color. Ya. Entonces, supongamos que tenemos 6, mejor 9, 4, 5, 5, 5. ¿Ya? Esos son los tres valores. Hemos leído ABC, son 5 toritos. Entonces decimos, my es igual a 0. Entonces, mi mayor es igual a. ¿Cuánto es A? 5. ¿Ah? My es igual a. Entonces, el valor de A es 5. Sigue bajando. Dice, B es mayor que my. Entonces, B, ¿cuánto vale? 5. ¿Y cuánto vale my? 5 también. Entonces, acá se pregunta, ¿no? Dice, 5 es mayor que 5. ¿Qué dicen? No, no ve. 5 no es mayor que 5. 5 es igual a 5. Entonces, esto no cumple. Entonces, al no cumplir, se viene por acá y pasa a la siguiente verificación. La siguiente verificación me dice C mayor que my. ¿Cuánto vale C? Vale 5. ¿Y cuánto vale my? Dice que vale 5. Entonces, 5 es mayor que 5. No. Normalmente viene por aquí. Y hay que mostrar el resultado. Entonces, ¿qué vamos a mostrar? Primeramente el mayor. ¿Cuánto había sido el mayor? 5. 5. Y mostramos los otros valores, ¿no? Sería 5A, 5B y 5C. Pero ya saben que este primerito es el valor del mayor de los tres. Como son iguales, solamente se ha quedado con este valor que hemos asumido al inicio. Hemos asumido que el mayor es el primero y con eso se ha quedado hasta el final, ¿no? Por eso no ha cambiado para nada el valor de my. ¿Ya? Entonces va a mostrar 5. Está bien el resultado, ¿no? El mayor de los tres. No hay mayor, pues. El mayor es cualquiera, ¿no? Es 5. No hay mayor. ¿Ya? Ahora, si tú quisieras ser más específico, tendrías que hacer otra comparación, ¿no? Que diga si son iguales. Entonces, tal vez dentro de esto, una vez que ya sea aquí, dentro del sí o dentro del no, tú te haces otra comparación más, ¿no? Y dices, B es igual a, oh, perdón, sí, si B es igual a mayor, digamos, ¿no? Si B es igual a mayor, significa que son iguales, ¿no? Entonces, tal vez tú podrías poner acá un mensaje, tal vez, no sé, que diga, digamos, M de mensaje. Vamos a ver, estoy escribiendo un poquito chueco. Tú podrías ponerte una condición así, que diga, ¿no? Si B es igual a mayor, ¿qué va a pasar? O perdón, si B es igual a mayor, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Vas a decir, M de mensaje, acá, ¿no? Son iguales, tal vez. Entonces, tal vez tú podrías hacer acá una comparación más de estas, ¿no? Y al final muestres el valor, digamos 5, y también muestres este mensaje, ¿no? Se me acusa de esa forma para indicar que son iguales. ¿Ya? Pero si son diferentes, sí te sirve este programita para cualquier número, pero obviamente que sean los tres iguales, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si tú de inicio quieres restringir que sí o sí te muestren números diferentes, o sea, te introduzcan números diferentes? Porque tú, digamos, en tu ejercicio puedes decir, el programa funciona para determinar el mayor de tres números diferentes, pero nunca falta, o siempre va a haber una persona que, aunque tú le digas no introduzcas números iguales, de chinchoso va a introducir, ¿no? Los tres lo va a poner igual. Entonces, tú tienes que hacer que tu programa, si detecta eso, que le diga pues al que ha introducido, por favor introduzca números diferentes. Entonces, si sigue, pues, no sé, un mensaje que diga, por favor, eh, no sé, introduzca números diferentes. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Acá.
antes de pasar a esto, antes de que pase acá abajo, después de leer, yo podría hacer una comparación, ¿no? Para realmente saber si son iguales o son diferentes. ¿Ya? Entonces, aquí voy a hacer esa comparación. ¿Cuál sería esa comparación para identificar que los tres sean diferentes? Entonces, hago una toma de decisión y digo, si A es diferente, ¿ya? Diferente de B, y A es diferente de C, o sea, tengo que hacer que los tres sean diferentes, ¿no? Vamos a poner esto. Pues podrían utilizar este operador diferente, ¿no? Si A es diferente de B y A es diferente de C, ¿qué más? Y B es diferente de C. Entonces, si cumple esto, significa pues que los tres son diferentes, ¿no? ¿O no? Si A es diferente de B y A es diferente de C y B es diferente de C, entonces significa que los tres son diferentes. Entonces tendría que poner una toma de decisión así. Poner un camino de sí. Y el camino de sí va a venir acá. Acá. Este va a ser el camino de sí, ¿no? Sí, y va a ser todo esto. Porque los tres son diferentes. Y va a haber un camino de no. ¿No? Significa que no son diferentes los tres. Tal vez hay algunos de ellos son iguales. Entonces se va a ir por un camino de no. Y ese camino de no va a venir por aquí. Y directo a terminar. ¿No? Por aquí va a venir. Y directo a terminar. O tal vez antes de terminar le podríamos poner un mensajito que diga, por favor introduzca números diferentes, no se haga la burla, ¿no? Pero esta pequeña toma de decisión que acabo de hacer, todo esto, se tendría que implementar acá, antes de o después de leer ABC. ¿Ya? Entonces de esa forma ustedes ya pueden hacer que introduzcan sí o sí números diferentes. ¿Ya? ¿Alguna consulta, pregunta? Ya. Entonces vamos a quedar acá, por favor. Ya es casi las 10 de la noche. El siguiente sábado vamos a seguir haciendo, pero ya yo creo que el siguiente ya vamos a entrar a los exámenes porque quería que veamos algo de lo que les he mostrado hoy día. ¿Ya? Entonces, esto los voy a pasar voy a crear un classroom y ahí lo voy a subir ya para que lo tengan. Ya, toditos están resueltos, a excepción del anterior semestre, ¿no? Lo que les he dicho. Eso vamos a hacerlo en clase. Pero también voy a escoger de todos los exámenes pasados, los que más se repiten, digamos, para que se les explique, ¿ya? Pero estos, ¿dónde están? Estos sí lo vamos a hacer en clase, ¿ya? Pero quería, por favor, esto, que tengan un poquito más, digamos, que conozcan todos, ¿no? La toma de decisión. Aún nos falta también el tema de estructuras repetitivas, que también lo vamos a ver. Y luego vamos a ir haciendo los exámenes, ¿ya? Pero yo creo que desde la siguiente empezamos con los exámenes, ¿ya? Algo más que quería comentarles, que no va a dar el tiempo, ¿no? Para resolver exámenes y hacer la práctica. Yo, por ejemplo, el semestre pasado les había dado un cursito de Delphi, ¿ya? Y también pienso dar este mismo semestre, pero el curso va a ser los miércoles, sábados y domingos de 8:15 a 21:45, ¿ya? En este curso de Delphi voy a resolver toda la práctica, ¿ya? Obviamente les voy a explicar algunas cosas más que tienen que saber, pero el curso está enfocado a que
se resuelva toda la práctica. Ya en el curso voy a resolver toda la práctica. Este sí tiene un costo de 70 bolivianos. Las clases de sábados de 8 a 9 y media o hasta 10 no tienen costo, ya son gratuitas, pueden asistir cualquier persona. Pero este curso de Delphi, netamente programación en Delphi, para resolver toda la práctica, vuelvo a repetir, es, tiene un costo de 70 bolivianos, ¿ya? Y son 2 semanas. Serían 6 clases donde vamos a aprender a utilizar vamos a aprender a programar en Delphi y vamos a resolver la práctica, ¿ya? A ver, les voy a mostrar lo que hemos hecho el semestre pasado. Curso, ¿no? Han sido 8 clases, entonces, si no acabo en 6 clases, no me hago problema de aumentar una o dos clases más, ¿ya? Pero voy a hacer toditos los ejercicios. Fíjense, acá he hecho 4 ejemplos antes de hacer la práctica y empezó a hacer la práctica, ¿no? Menor de 9 números, dado un número indica día de la semana. Acá he hecho conversión de unidades, generación de números, fecha de nacimiento, raíz novena aproximada, suma y multiplicación de matrices, generar números del 1 al 100, ¿no? Gráficas con polygon, con polyline, gráficas con figuras, graficar nombres, graficar elipses dinámicas, ¿no? Luego gráfica de pie, de elipse, gráfica, perdón, el ejercicio de n cantidad de empleados, ¿no? Y así hemos hecho todita la práctica, ¿no? Y el anterior semestre, si no me equivoco, esta era la práctica, ¿no? Aquí está práctica 1 2021. ¿Ya? Y entonces todito hemos hecho. Y este semestre va a ser lo propio. Entonces los que gusten, entonces pueden inscribirse. Ahí está. Les voy a enviar al grupo un formulario para que puedan llenarlo. En el formulario les pide que pongan su nombre, apellido, su correo electrónico y les va a aparecer un número de cuenta, ¿no? Ya sea de Tigo Money o de una cuenta de banco donde tienen que depositarlo. Y lo suben al formulario la captura o la foto del comprobante. ¿Ya? Y eso vamos a empezar el día 20 de octubre, ¿no? Que sería el miércoles. ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna consulta de esto. Y quería preguntarles también, ¿no? Si el docente ya ha entrado a Delphi o todavía no ha entrado. Ya, no ha entrado todavía, entonces no hay problema por eso. Si empezamos el 20, yo creo que uno de los compañeros me dijo que iba a empezar a entrar a Delphi desde el lunes, ¿no? Desde mañana pasado. Entonces, en el caso de que no entre todavía hasta el 20, podemos postergar una semana más, ¿no? O sea, la idea del curso, como les digo, es resolver toda la práctica, ¿no? Y ustedes sepan realmente qué hace cada línea de código, porque de nada les sirve. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar una práctica. Esta práctica es Delphi. De nada les sirve que tengan el código, fíjense, todito este código, digamos, alguien les pasa y ustedes ya les ha pasado, gracias, lo copian y lo pegan. Pero si en el examen les piden lo mismo y simplemente hay que cambiar un dato, si ustedes no entienden nada de estas líneas de código, entonces no van a poder resolver su examen, ¿no? Entonces yo en el curso les explico para qué sirve, no sé, este else, para qué sirve el show message, para qué sirve este str2 int, para qué sirve input box, para qué sirve, no sé, los end, los for, ¿no? ¿Por qué pones con corchetes? Yo les enseño eso, ¿por qué? ¿No? El por qué casi de todo, ¿no? Porque es lo que realmente tienen que saber, ¿no? Si no saben, digamos, entonces es simplemente copiar, ¿no? Entonces son algunas prácticas que también les voy a pasar que les van a servir de ejemplo. Por ejemplo, este de mayor de 8 números es más o menos seguir lo mismo que les acabo de explicar para el mayor de 3 números, ¿no? Sigue lo mismo, digamos. Pero acá ya aparecen otras cosas, ¿no? Que es bar, que es begin, que es try, que es doble, que por qué pone punto y coma, por qué dice edit, por qué es ese to float, por qué dice if, ¿no? ¿Por qué dice on converter as or do? ¿O por qué dice button 1.enable? Entonces, todo eso vamos a avanzar en el curso, cosa de que ustedes entiendan qué es cada cosa.
Ya, porque la verdad el docente no les va a decir qué significa cada cosa, ¿no? Directamente va a mostrar el ejercicio resuelto como están viendo en pantalla, va a decir, esto asigna A, asigna B, C, D, calcula, hace la comparación de todos los números y obtenemos el mayor de los 8 números. Y listo. ¿Alguna pregunta? Entonces, de nada sirve eso, ¿no? Si no saben para qué sirve cada filita. Ya, entonces los que se animan, vamos a empezar el 20 y si hasta esa fecha no hace ningún ejercicio de Delphi el docente, vamos a postergar una semana y empezamos el 27 de octubre. Ya, pero de todas maneras las clases de sábado van a seguir. Yo voy a resolver los exámenes los sábados. Ahí pueden asistir cualquiera, no tiene costo. Y de todas maneras voy a grabarlo y les voy a compartir el video, ¿sí? ¿Alguna consulta, pregunta? Todo claro, dice Wilder. Ya, entonces quedaremos acá. Nos vemos la siguiente clase. Esto igual que he hecho, los voy a pasar también al Classroom. Ahorita voy a crear un Classroom y ahí se van anotando ustedes y van descargando esto que he hecho en la clase de hoy. ¿Ya? Entonces, nos vemos el día sábado. Buenas noches.